¿Qué es Mula Cultura? Mula Cultura es un emprendimiento, por eso está en la usina, de gestión cultural que integra producción, comunicación y gestión de proyectos culturales, artísticos. Acompañamos proyectos de otros y desarrollamos también nuestros proyectos propios, como por ejemplo un festival o ciclos de música. Tenemos varios proyectos abiertos en este momento. ¿Cómo empezaron y cuándo? Mula Cultura arranca en el 2014. En principio nosotros somos artistas también, somos trabajadores del arte. Yo soy actor, ella es música, nuestra otra compañera Carito Sueta también es actriz. Entonces, al comenzar a transitar como el camino del arte, vimos en nuestro propio grupo como distintas falencias en cuanto a lo El difícil que es, camino, ¿no? Claro, en cuanto a lo que es la profesionalización, lo que es la organización del trabajo en sí. Entonces, como somos muy manijas, decidimos, bueno, tenemos que empezar a corrernos un poco de lo que es subirse solo al escenario y pensarnos como en general, para poder hacer que cuando vos te subas al escenario sucedan las cosas que tenés en la cabeza, esa idea de, bueno, queremos que venga el público, queremos que nos vaya bien, queremos que se enteren los medios, queremos que vengan a vernos, y para eso, bueno, era muy necesario poder comprometerse desde otro lugar, más allá de la actuación, sino por el lado de la gestión, por el lado de la organización del laburo y, bueno, haciéndolo un poco carne. Y ustedes, además de su experiencia artística y con sus proyectos propios, han hecho como un trabajo de campo de investigación de, bueno, las posibilidades de gestión para un proyecto artístico son estas, las variables son estas, porque digo, uno a veces se ahoga como en un vaso de agua teniendo un propio proyecto o grupal, de decir, ¿y ahora qué hacemos? Y ustedes quizás ya tienen como ese terreno ganado. Totalmente, sí. La gestión cultural es un trabajo que viene muy relacionado con la práctica, no con el ejercicio como un oficio. En ese sentido, hemos hecho cursos y nos hemos formado para conocer, pero yo creo que la información que más sirve es esa que acumulamos a través de los años, de conocer el sector local principalmente, de música y de artes escénicas en particular, y de estar continuamente informándonos de las posibilidades que hay, por ejemplo, de financiamiento, de subsidios. Por eso nosotros, además de hacer el trabajo que tenemos que hacer, que sería gestionar recursos para otras organizaciones o grupos, también tenemos que hacer un trabajo cotidiano de estar actualizados, ¿no? Con respecto a qué posibilidades hay de gestión de públicos o de ciertos temas que son fundamentales para nuestro laburo. ¿Solo asesoramiento o después del asesoramiento y del contacto con aquel que lo requiera, ustedes lo acompañan en ese día a día de la propia línea de financiamiento? Y hay de las dos. A veces asesoramos nada más, damos las herramientas, ayudamos al otro a que planifique su proceso para que pueda llevarlo a la práctica y no muera la idea a mitad de camino. Y en otros casos nos involucramos a gestionar nosotros algunos proyectos, algunas son coproducciones, algunas son producciones propias. Eso varía y depende del grupo. Pero en general la búsqueda es que se puedan autogestionar los grupos artísticos. ¿Y hay lugar para todos? ¿Hay posibilidades? ¿En qué sentido? En el sentido de la autogestión, del propio financiamiento. Digo, hay muchos en el arte, en la propia capital de la provincia, con ideas. Y con esto de no tenemos espacio, nos cuesta porque tal lugar nos cierra las puertas, porque no hay un lugar propio para, no sé, para las bandas de rock o para una obra de teatro. Y en ese sentido, digo, ante tanta exposición y ante tanta oferta, también está la posibilidad de financiamiento para todos. Y hay que rebuscársela bastante, digamos, es variable. Creo que en principio también tiene que ver con una toma de decisión, me parece, del grupo, ¿no? O del proyecto, es decir, plantarse, decir, bueno, soy laburante de esto, entonces necesariamente voy a tener que buscar las distintas maneras de poder llegar a ese objetivo, a esa meta que tiene mi proyecto artístico. Y a partir de ahí, bueno, qué sé yo, muchos artistas no somos formados en lo que es el campo de la producción, claro. Así que ahí es donde también aparecemos nosotros. Claro. Sí, el tema es, en principio, poder plantear la pregunta de cómo vamos a hacer que esto funcione, en varios sentidos. Con respecto al público, porque necesitamos del público, estamos pensando en presentaciones que son en vivo, de teatro, de danza, de música. Y por otro lado, cómo hacer que podamos cobrar y sostener este proceso más a largo plazo, ¿no? Y en ese sentido nosotros tratamos de primero instalar la pregunta para poder pensar las opciones, ¿no? Algunas opciones son financiamiento público, son subsidios, otras son bordero, entradas,
Otras son fiestas, financiamiento colectivo, las plataformas de ideas, de panel de ideas. Digo, cuando uno empieza a buscarle la vuelta, empieza a pensar posibilidades, encuentra cómo puede autosustentarse. No es fácil, no es fácil, claro, y el contexto tampoco acompaña, porque mucha gente no tiene plata para pagar entradas, las entradas no pueden subir de precio. Eso les quería preguntar, ¿cómo ven ustedes estando más cerca de varios proyectos a la vez distintos de música, teatro, danza? ¿La gente en general, el común de la gente, ha disminuido en el consumo artístico en el último tiempo? No Así, tenemos datos así claro, oficiales. Sí, no tenemos datos, pero el panorama general, digamos, es como para todos bastante parecido. Sí. O sea, las salas de teatro muchas veces se siente la ausencia de público porque sabemos que cultura siempre es como lo primero que se reduce en cuanto a presupuestos que debería bajar el Estado. Entonces, a partir de ahí hay que usar mucha creatividad también para poder llevar adelante este proyecto. ¿Cómo llegan a Usina de Ideas? Y no me acuerdo muy bien, pero creo que fue una convocatoria que vimos por el Facebook. Sí. El año pasado participamos de un programa de Nación que era para emprendedores culturales en particular y fue una muy buena experiencia. Entonces estamos atentos ahora a ese tipo de convocatorias y creo que la vimos en el Face. Llenamos el formulario que había que llenar para que nos seleccionaran, con muchas dudas de relacionarnos con la Facultad Económicas, porque nosotros venimos de otro lugar, claro, y pensábamos que íbamos a ser discriminados, así que nos equivocamos, porque lo que busca Lucina es una diversidad de proyectos justamente para que puedan dialogar y aprender de las experiencias de los otros. Así que creo que fue medio azaroso, digamos, pero pudimos verlo y presentar. Ingresaron este año en Usina. Sí. ¿Y con qué se encontraron en estos meses que llevan por delante? Nos encontramos con un grupo de gente muy grande, de 150 proyectos que se anotaron, quedaron 30, entonces tienen distintas sedes donde uno puede ir y compartir el trabajo, entonces encontrás como mucho compañerismo, con mucha gente, con muchas ganas de emprender y con distintos tipos de proyectos. Eso también lleva como a colación de que vos te relaciones con otros y puedas generar otros vínculos y también empezar a ensayar y a ver la forma de buscarle la vuelta a las distintas problemáticas que tiene cada uno de los proyectos, como de una forma más colectiva. Claro. De hecho, es también como a lo que apuntamos nosotros. A la búsqueda de ustedes al momento de contactarlo, aquellos que tengan una idea, que quieran un desarrollo de un proyecto, ¿con qué deben ir a verlos? ¿Con qué información necesaria deben encontrarlos? Y está bueno que tener información sobre el producto artístico, digamos, la obra, la banda, y un poco que reconozcan o puedan hacer una autoevaluación de qué problemática tienen, digamos. Si va por el lado, bueno, no sabemos cómo manejar la comunicación, no viene gente a vernos, no tenemos plata para hacer el disco, y nosotros podemos plantear una solución respecto a ese problema. Claro. A veces no está muy claro y se produce ahí en el encuentro, cuando tenemos las primeras conversaciones, nosotros podemos ver, bueno, esto lo abordamos por este lado. A veces parece que es un problema de un tipo y después cuando empezamos a avanzar es de otro, y bueno, por eso el asesoramiento es clave en esto. Vamos. Hablabas de encuentro, el próximo sábado van a tener un encuentro, ¿no? Exacto. Que es justamente con esto de brindar información sobre cuáles son las líneas de financiamiento público estatales que existen en este momento. Va a ser una charla con referentes del Fondo Nacional de las Artes, Puntos de Cultura, que es otro programa del Ministerio de Cultura de Nación. Va a estar una chica de PAC Emprendedor, que es un programa de financiamiento del Ministerio de Producción. Y uno de los chicos de Lucina también va a contar que existe Lucina y para qué existe. ¿Dónde va a ser y a qué hora? En la estación provincial, en el salón de arriba, en el auditorio, a las 6 de la tarde. La entrada es una donación de un alimento no perecedero para el comedor de Ringelet.